Dicen que el tesoro de Moctezuma desapareció como por arte de magia. Un tesoro legendario. Hubo un botín que, según la historia, se hundió en los canales de Tenochtitlán o fue escondido en algún rincón sagrado que aún nadie ha podido encontrar. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero oro de Moctezuma sigue siendo saqueado hasta el día de hoy? No por conquistadores con armaduras, sino por empresas con corbata. No con espadas, sino con permisos y contratos. México es uno de los mayores productores de oro del mundo, el 8º lugar. Pero muy poco de ese oro se queda aquí. Muy poco de ese oro enriquece a su gente. Hoy vamos a viajar del pasado al presente, del tesoro perdido al oro que se va de México a diario. Prepárate para descubrir la verdad incómoda detrás del oro mexicano. A lo largo de la historia, pocos tesoros han despertado tanto misterio, codicia y leyenda como el tesoro de Moctezuma, el legendario emperador azteca. Desde que los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán en el siglo XVI, surgieron relatos de riquezas incalculables, toneladas de oro, piedras preciosas, máscaras rituales, ornamentos religiosos, códices y otros objetos de valor ceremonial y material. Sin embargo, lo más fascinante no es solo su magnitud, sino el hecho de que gran parte de ese tesoro nunca fue hallado. Esto ha llevado a muchos a especular que el tesoro de Moctezuma no solo es real, sino que podría ser la mayor reserva perdida de riqueza en la historia de la humanidad. Moctezuma II gobernaba un vasto imperio que abarcaba gran parte del actual México central. Su poder se sustentaba tanto en la fuerza militar como en una compleja estructura tributaria que extraía riquezas de los pueblos sometidos. Esto significa que la capital, Tenochtitlan, era un centro de acumulación de tributos, alimentos, textiles, jade, plumas de quetzal y sobre todo, oro. A diferencia de la mentalidad europea, el oro no era una moneda ni símbolo de riqueza personal, sino un material sagrado. Para los aztecas, el oro, Costic Teocuitlatl, era el excremento divino de color amarillo de los dioses. Ese era su significado en náhuatl, pero se consideraba un material divino, asociado con el sol y la pureza espiritual. Se utilizaba para la elaboración de joyas, adornos de ídolos y otros objetos rituales. El origen del oro azteca provenía principalmente de las minas de Guerrero y Oaxaca. Los españoles quedaron asombrados al ver las proporciones del metal precioso que poseían los mexicas. Según los relatos de cronistas como Bernal Díaz del Castillo, el palacio de Moctezuma y el templo mayor albergaban enormes cantidades de objetos de oro macizo, discos solares, collares, escudos decorativos, estatuas, máscaras y adornos ceremoniales. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519, fue recibido por Moctezuma con regalos de incalculable valor. En lugar de satisfacer al conquistador, los presentes despertaron su codicia. Pronto, Hernán Cortés tomó como prisionero al emperador y exigió más oro. Los mexicas, intentando apaciguar a los extranjeros, entregaron grandes cantidades de metales preciosos. Pero la situación estalló en violencia el 30 de junio de 1520, en el evento conocido como la Noche Triste. Los españoles intentaron huir de Tenochtitlán con el tesoro saqueado. Fueron emboscados por mexicas y otros aliados en contra de los españoles, y muchos soldados murieron ahogados en los canales de la ciudad al tratar de escapar cargando lingotes de oro. Aquí comienza la leyenda. Una gran parte del tesoro desapareció esa noche. Algunos creen que se perdió en las aguas del lago de Texcoco, otros que fue rescatado por los mexicas y escondido en lugares secretos, tal vez en cuevas,
templos ocultos o incluso llevados lejos de la capital. Tras la caída definitiva de Tenochtitlán en 1521, Cortés y sus hombres buscaron con avidez los restos del tesoro. Capturaron a nobles y sacerdotes aztecas, muchos de los cuales fueron torturados en busca de información. El más célebre fue Cuauhtémoc, el último emperador, quien según los relatos fue quemado vivo en los pies tras negarse a revelar la ubicación del oro. Numerosas teorías han surgido en torno al paradero del tesoro. Algunas tienen una base arqueológica, otras rayan en lo místico o en lo conspirativo. Estas son las más populares. Está enterrado en el Valle de México. Algunos investigadores creen que los sacerdotes mexicas, al prever la caída del imperio, ocultaron el tesoro en cuevas o bajo templos hundidos antes de la llegada definitiva de los españoles. Hundida en el lago de Texcoco. Esta versión sostiene que muchos lingotes cayeron al agua durante la Noche Triste y aún yacen bajo el lecho lacustre de lo que hoy es la Ciudad de México. De hecho, en 1981 se encontró un lingote de oro en el centro histórico que coincidía con la época de Cortés. El tesoro fue llevado al norte del país. Muchos creen eso. Existen leyendas, especialmente entre los pueblos del norte de México y el sur de Estados Unidos, que hablan que tribus mexicas llevaban el tesoro hacia tierras lejanas para ocultarlo. Esto ha dado origen a búsquedas en Arizona, Nuevo México y Utah. Algunas teorías más esotéricas afirman que el tesoro está protegido por guardianes y permanece oculto por órdenes secretas, esperando el momento para ser devuelto a los pueblos originarios o para beneficiar a élites muy poderosas. ¿Por qué se cree que es la mayor reserva del mundo? A diferencia de otros tesoros legendarios, como el de los templarios, el oro nazi o el ámbar de los zares, el tesoro de Moctezuma combina varios factores que alimentan la teoría de que podría ser la mayor reserva de riqueza perdida. Cronistas como Cortés, Díaz del Castillo y los propios indígenas describen volúmenes inmensos de oro, no en términos simbólicos, sino físicos, habitaciones repletas, montones fundidos, ídolos de tamaño natural. A diferencia de otros tesoros que fueron saqueados o dispersados, el de Moctezuma simplemente desapareció. Durante siglos el tesoro ha motivado a exploradores, arqueólogos, buscadores de fortuna, autores de novelas e incluso producciones de Hollywood. En 2019, los investigadores del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, anunciaron que un lingote de oro encontrado en 1981 era efectivamente parte del botín fundido por los españoles. Esto confirmó por primera vez la existencia tangible del oro de la Noche Triste. El hallazgo reavivó el interés público y científico. Hoy, en pleno siglo XXI, este país no es solo un mosaico de tradiciones, sino también un gigante silencioso en la industria minera mundial. Actualmente ocupa el 8º lugar a nivel global en producción de oro, con un total impresionante de 4.01 millones de onzas extraídas en un solo año. Pero ¿de dónde proviene este oro que recorre el mundo? La respuesta está bajo el árido sol del norte y el corazón de sus montañas. Sonora lidera la producción nacional con el 28.8% del total, seguido por Zacatecas con el 18.2%, Guerrero con un 15.7% y Durango que aporta el 15.4%. Estas regiones no solo extraen minerales, extraen riqueza de las entrañas de la tierra. Sin embargo, cuando hablamos de quién se lleva el oro, la historia cambia. Aunque el suelo es mexicano, el 60%, dije el 60% del oro extraído es por empresas canadienses, un dato que pocos conocen.
Las empresas nacionales apenas representan el 30% de la producción, mientras que las estadounidenses completan el restante 10%. Así, en una tierra rica en recursos, el brillo de oro no siempre ilumina a quienes viven sobre él. El tesoro de Moctezuma podría estar enterrado bajo toneladas de tierra urbana, escondido en alguna cueva del norte mexicano, o simplemente disperso en lingotes anónimos fundidos hace más de 500 años. Pero mientras no se encuentre una parte significativa de él, seguirá alimentando la imaginación colectiva. Dime qué opinas acerca del tesoro de Moctezuma. Escribe tu opinión acerca de que empresas extranjeras están extrayendo el oro mexicano. Ya sabes lo que no debías saber. La próxima vez iremos aún más lejos. Sigue mi canal, comparte este video y hasta entonces.